El siguiente tema lleva por nombre decimales y operaciones. Es nuestro sexto tema y veremos brevemente qué son los números decimales, cómo compararlos y sus componentes. Los números decimales los utilizamos en nuestra vida cotidiana, ya sea para nombrar nuestra temperatura corporal o simplemente para decir lo que cuesta una taza de café. Los números decimales en sí son números inexactos. Están comprendidos por tres partes, que es la parte entera, nuestro punto y nuestra parte decimal. La parte entera se coloca en la parte izquierda de nuestro punto y la parte decimal en la parte derecha. ¿Cómo leer nuestros números? Vamos a leerlos de dos formas, como se nos facilite más, ya sea 345.50 o 345,50 centésimos. Con base a esta tabla podemos ayudarnos un poco a cómo nombrar nuestros números. Después del punto están comprendidos nuestros décimos, centésimos, milésimos y 10 milésimos, ya sea donde termina o en qué posición, mejor dicho, termina nuestro número. Como aquí les estaba comentando, son centésimos porque nuestro último número está ubicado en la parte de los centésimos. Si estuviera un 8 aquí, serían 345,508 milésimos, ya que está debajo de la columna de los milésimos. ¿Cómo leemos los siguientes números? Serían 324 enteros. ¿Por qué? Porque están colocados en la parte de la izquierda del punto, recordando que son los enteros. 324 enteros, 7.894 10 milésimos. ¿Por qué? Porque está ubicado en la columna de los 10 milésimos. El siguiente número se leería 5 décimos. Solamente recorrió un espacio después del punto. El siguiente número serían 8 millonésimos. Todo depende de nuestro último número y la columna donde esté ubicado. En esta tablita nos están explicando cómo representar los números en fracción. Nos vamos a basar en la posición que estén después del punto. ¿Cuántos lugares hay después del punto? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4. Ese va a ser el número de ceros que vamos a poner debajo de nuestro número, que se diría de la misma manera: 324, 7.894, 10 milésimos. El siguiente número serían 5 décimos. Solamente recorrió un espacio. Ese va a ser el número de ceros que vamos a agregar, que se escribe 5 sobre 10. ¿Por qué? Porque solamente hay un espacio, como les comentaba, y se lee de la misma manera: 5 décimos. El siguiente número, igual, vamos a contar los espacios: 2, 4, 6, y vamos a colocarle de igual de 0, serían 8 millonésimos. Aquí nos dice que podemos comparar los números, pero ¿cómo compararlos? Si yo tengo estos dos números, tenemos que empezar a comparar con el primer número que está después del punto, que son los décimos. En este caso tengo 2 y 2, es el mismo, no me sirve. Seguimos con el siguiente número: 5, 5, es el mismo.
Ok, vamos con los milésimos. Aquí tenemos un 0, pero igual acá tenemos un 0, ya que no existe ningún número. Entonces decimos que el número son iguales. ¿Por qué? Porque no hay ningún decimal que sea diferente. Entonces ningún número es mayor que el otro. La parte más fácil de comparar los números sería de esta manera. ¿Por qué? Porque si la ponemos de forma fraccionaria es un poco más confuso. Esta fracción y esta fracción es la misma, simplemente que está simplificada. Y a simple vista se ve que es más grande que esta, siendo que 7 centésimos es muchísimo más chica que este número. Entonces, la manera más fácil de comparar sería fraccionaria. Aquí tenemos dos números que queremos comparar, que son 7.23 y 7.234. Vamos a empezar con nuestro primer número. 2 y 2 es igual. Nuestros centésimos son iguales. Pero aquí tenemos un 4 que no nos indica que es más grande que este número. ¿Por qué? Porque si agregamos un 0 a este número es más pequeño que este. Entonces, este número es mayor que 7.23. Aquí tenemos otros ejemplos, que serían 7.23, 7.33, 7.230. Ok, ¿cuál de estos números es más grande? Comenzamos por los decimales. 2, 3 y 2. Bueno, a simple vista, este número es más grande que estos dos. Ok, ahora de estos dos, ¿cuál es el más grande? Vemos 230 y 23, pero esos números son iguales, así le puedo agregar otros 5 ceros, va a ser el mismo número que este. No afecta para nada el agregarle 0, al contrario, nos facilita nuestro decimal. ¿Cómo redondear los números decimales? Existe una pequeña regla para redondear los números decimales que dice que si el último número o el valor que se quiere redondear es mayor o igual a 5, este número va a aumentar en 1. Aquí tenemos un ejemplo. Nuestro último dígito nos dice que es 6. Entonces es mayor que 5. Va a aumentar en 1. Y nos queda 325. Ok, ahora yo quiero redondear 325. Nuestro último dígito me dice que es igual a 5. Entonces aumenta en 1, que serían 3.3. Entonces, si seguimos redondeando, vamos a buscar, mejor dicho, nos vamos a fijar en este dígito que viene siendo más chico que 5. Entonces nuestro número quedaría como 3. Redondeado sería 3. Si yo tuviera aquí un 8, nuestro número aumentaría en 1 porque es mayor a 5. Entonces nuestro redondeo sería a 4. Unos pequeños ejemplos de cómo redondear nuestros números decimales a nuestro número entero más cercano serían los siguientes. Tenemos este número. Solo vamos a ocupar los primeros dos dígitos y vamos a comparar con 50, o simplemente el 1 lo comparamos con 5, que es menor
entonces nuestro número va a redondearse a 27 y todos estos números desaparecen o se convierten en 0. Nuestro siguiente número nos dice que sus dos primeros dígitos son mayor que 50. Entonces nuestro número va a aumentar en 1, de 36 a 37. El siguiente número nos dice que quiere redondearse al décimo más cercano. Entonces, este es nuestro décimo. Vamos a tomar nuestro centésimo y vamos a ver si es menor o mayor a 5. Ok, es menor. Entonces, nuestro número va a quedar como 12.3 y todo lo demás va a desaparecer. En el siguiente ejemplo, nuestro centésimo nos indica que es más grande que 5. Entonces, nuestro número va a aumentar en 1 y nos queda como 89.5. Nuestro tercer ejemplo nos pide que redondeemos al centésimo más cercano, siendo este, y nuestro milésimo es más pequeño que 5. Entonces, nuestro número va a quedar como 50.2 centésimos. Así lo vamos a ir redondeando conforme a la regla que nos indica que si es menor a 5, los números van a convertirse en 0, y si es mayor a 5, nuestro número entero o decimal va a aumentar en 1.